En la voluntad del Señor comenzamos nuestra reunión un domingo más. Queremos saludar de manera muy especial a todos los que nos estáis viendo a través de la grabación. Hoy estamos aquí en la iglesia, un grupo muy reducido de hermanos y hermanas por causa de la situación que estamos viviendo. Y precisamente por esto, hoy antes de comenzar nuestra reunión queremos anunciaros algo, los ancianos, en vista de la situación y cómo están empeorando los números, en vista de la gravedad de la situación, hemos decidido suspender los cultos durante las tres próximas semanas. Lo que vamos a suspender son los cultos presenciales, así que lo que vamos a hacer por 3 semanas es que el domingo solo vamos a grabar la predicación. Vamos a venir aquí la persona que le toca predicar el domingo, vamos a grabar la predicación y luego la subiremos, como hacemos siempre, al canal de YouTube de la iglesia y os informaremos en el momento, la hora que va a estar disponible. Eso en cuanto a los domingos. Lo que vamos a hacer los miércoles es que vamos a hacer el culto por Zoom, la plataforma virtual que estamos utilizando para algunos estudios bíblicos que hacemos durante la semana. Y lo que vamos a hacer es a las 8:30 el miércoles vamos a reunirnos todos aquellos que podáis y queráis a través de esta plataforma. Así que para esto es necesario que me comuniquéis a mí directamente si vais a querer asistir, para que os enviemos el enlace para poder conectaros al culto. Así, de esta manera vamos a evitar venir durante la semana aquí, evitar congregarnos presencialmente, pero sí vamos a poder hacer una reunión que no va a ser el estudio bíblico habitual de los miércoles. Vamos a hacer algo más breve al principio, una introducción, y luego vamos a presentar temas de oración por los que vamos a estar orando. Así que, bueno, es una decisión difícil, pero que consideramos que es apropiada en la situación en la que estamos, y vamos a ver cómo están las cosas después de 3 semanas. Así que pues os animamos a que cualquier duda que tengáis os ponéis en contacto con cualquiera de los ancianos, podéis comunicaros con nosotros con toda libertad y os informaremos de todo detalle si alguna cosa no quedara clara. Así que el miércoles no nos vamos a reunir aquí y el domingo solo vamos a venir los indispensables para grabar la predicación. Hermanos, sigamos orando los unos por los otros, sigamos confiando en nuestro Salvador, sigamos pensando en el Dios que nos salvó y cómo su salvación demuestra que Él claramente tiene el control de todo y de nuestras vidas, y que Él es fiel a todas sus promesas y que nada nos va a suceder que esté fuera de su voluntad. Así que sigamos confiando en nuestro Salvador. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, el capítulo 1 y versículo 17: si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así es, hermano, hermana, ahí desde donde estás viendo esta grabación, Dios es nuestra esperanza. Y Él resucitó a su Hijo de entre los muertos y le dio gloria para demostrarnos su poder,
su plena capacidad para cumplir sus promesas. Y como el Padre le dio gloria, ¿no lo hemos de hacer nosotros también? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, por medio de canciones y por medio de su palabra. Vamos a darle gloria a Jesús. Vamos a cantar una canción juntos.
hermanos, lo hemos cantado. No temo ya condenación. Y sí que tenemos el riesgo estos días de temer el coronavirus, pero si no tememos la condenación, y es verdad, esto no quiere decir que somos negacionistas, ni mucho menos, que ignoramos lo que está pasando a nuestro alrededor, pero sí que como creyentes pensamos en nuestra salvación. Hay maravilla cual su amor. Y si antes pudimos leer a Pedro dando testimonio de este amor, de esta sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, vamos a leer ahora a Pablo hablando también del Evangelio. Y quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 12. 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 17 antes de cantar una canción más. Y aquí encontramos este testimonio de Pablo del glorioso Evangelio del Dios bendito. 1 de Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Y notad, hermanos, como Pablo está haciendo aquí este contraste y está apuntando a la justificación en Cristo. Me tuvo por fiel, aunque yo era blasfemo, perseguidor y agresor. Ese es el glorioso cambio que Dios hace en nuestras vidas por medio de Cristo. Seguimos leyendo: sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y Pablo no se está justificando, Pablo está confesando su incredulidad. Pablo, aquel que conocía la ley como pocos, aquel que se jactaba de ser un siervo de Dios, él confiesa su ignorancia y su incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y Pablo aquí no está utilizando el recurso de la falsa modestia. Pablo está diciendo: si yo fui el perseguidor de la iglesia, era el primero de los pecadores. Sin embargo, dice el versículo 16, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya que este versículo 16 nos incluye a nosotros, los que habrían de creer en Él para vida eterna, ¿por qué no nos unimos nosotros también a Pablo para darle gloria al Rey eterno, inmortal, invisible? A Él sea honor y gloria. Vamos a cantarle una vez más.
cantar de la gracia de Dios, este cambio, este intercambio que claramente la Biblia nos enseña, el justo por los injustos. Murió por los pecadores, aun cuando nosotros éramos débiles, incapaces, sus enemigos, hostiles a Dios. Él nos mostró gran misericordia. Y por eso la Iglesia de Cristo, aun en los tiempos más complicados y difíciles, no deja de poner su atención en la gracia de Dios, en esta salvación tan grande, en la que no nos cansamos de profundizar y meditar, la que nos llena de profundo gozo, aunque no podamos sonreír, o aunque no tengamos ganas de reír, aunque no sean tiempos para reír. El gozo de la salvación está ahí. Y esta mañana en esta reunión tenemos también el privilegio y la oportunidad de seguir reflexionando, meditando acerca de estas cosas. Así que vamos a volver juntos a la primera carta de Pablo a Timoteo, para seguir estudiando esta carta que comenzamos a estudiar juntos en este nuevo año 2021. Y hoy vamos a estudiar los versículos del capítulo 1, del 8 al 11. Son los versículos que nos tocan, justo los versículos anteriores a los que leímos antes, que están muy relacionados, como también iremos viendo. Pero vamos a comenzar nuestra lectura al principio de la carta. 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios, 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que dirija nuestro estudio de su palabra juntos en esta reunión. Padre nuestro, queremos darte gracias por el glorioso evangelio que hemos conocido en la obra de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Te damos gracias porque a nosotros, los infieles, nos tuviste por fieles. Nos justificaste por la obra de tu fiel Hijo, aquel que cumplió la ley perfectamente, muriendo por los que no cumplieron la ley, la transgredieron,
el justo muriendo por los rebeldes. Te damos gracias, oh Dios, por tu gran misericordia, por la paciencia de tu Hijo. Y te damos gracias, Señor, por la suficiencia de tu palabra, porque todo esto lo sabemos gracias a que tú nos lo revelaste, nos lo diste a conocer por medio de tu santa palabra. Y a ella, Señor, dirigimos nuestra atención ahora, que es en realidad nuestra actitud de dirigir nuestra atención a ti, porque tú has hablado. Oh Señor, ayúdanos a ser conscientes de esta realidad, es tu palabra. Ayúdanos a ser humildes ante ella, para recibirla, para aceptarla como lo que es, para obedecerla. Ayúdanos, Señor, a serte fieles por medio de ser fieles a tu palabra. Y, oh Señor, haz tu obra poderosa y soberana que solo tú haces en el poder de este Evangelio, el poder de tu palabra, que sabemos que es eficaz, que sabemos que salva, santifica, transforma, porque así tú lo has querido, hacer tu obra poderosa por medio de tu palabra poderosa. Por eso, Señor, ante este momento te pido por toda persona que va a escuchar el mensaje de tu palabra. Y te pido, Señor, también por mí, que me ayudes a no ser un estorbo, que me ayudes a echarme a un lado para que lo que se hable en esta hora, en este momento, sea tu palabra. Y así, Señor, te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, lo sabéis, ¿verdad? Cada vez son más las restricciones que se nos imponen debido a la gravedad de las circunstancias que nos rodean. Pero sabemos que aún en medio de esta situación podemos dar gracias al Señor por las alternativas que tenemos para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Ahora, también es cierto que con más alternativas somos expuestos a más peligro de ser influenciados por falsos maestros, ya que desde casa podemos asistir a varios cultos en varios lugares de Galicia, de España, del mundo. El gran predicador inglés del siglo XX, John Stott, dijo: no se preocupe por quien entra y sale de la iglesia, preocúpese por lo que entra y sale del púlpito. Ahora en el siglo XXI la preocupación está en los cultos virtuales, en los púlpitos virtuales a los que los hermanos atienden. Y debéis entender, hermanos, que nuestras recomendaciones como ancianos, cuando os decimos escuchad tal culto a tal predicador, no son basadas en gustos personales. Aún en la esfera virtual, nuestra responsabilidad como ancianos es que la iglesia, el rebaño en el cual Él nos puso para pastorear, siga recibiendo la enseñanza de sana doctrina. Y es por eso que este pasaje que hemos leído y que vamos a estudiar es tan importante. Pablo le está apremiando a Timoteo para que continúe con su labor de defender la verdad en la iglesia de Éfeso, o en la ciudad de Éfeso y la zona alrededor, si hubiera allí otras iglesias, no lo sabemos, pero es probable. Y allí es donde Pablo le había dejado, como leímos en el versículo 3, para detener la influencia de estos falsos maestros. Lo vimos la vez anterior, es una prohibición de Pablo. Pablo tenía que mandarles callar a algunos que, como vimos, posiblemente eran ancianos, eran predicadores. Ahora, ¿por qué progresan los falsos maestros? ¿Por qué es un problema, un peligro para la iglesia y lo ha sido en toda época? ¿Por qué abundan? ¿Por qué no tenemos la bendición de que los falsos maestros escasean?
¿Por qué estamos preocupados de que puedas escuchar a alguno que, siendo reconocido como pastor, pueda estar enseñándote falsa doctrina? Bueno, la respuesta bíblica es la advertencia de Pablo a Timoteo, precisamente, en este caso en la segunda carta que le escribe. Si venís conmigo por un momento a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, aquí encontramos precisamente la razón por la que los falsos maestros prosperan. Vais a verlo. Fijaos, Pablo le dice en 2 Timoteo 4:1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y ahora fijaos, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. ¿Cuál es la respuesta bíblica, hermanos? ¿Por qué hay falsos maestros? Porque hay quienes les quieren escuchar. No soportarán la sana doctrina, buscarán oír lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Y por eso el encargo solemne de Pablo a Timoteo es un encargo delante de Dios y de Cristo Jesús, el juez de vivos y muertos. Esta es la solemnidad del encargo. Predica la palabra, la sana doctrina. Porque lo que va a ocurrir es que algunos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. La respuesta a la pregunta ¿por qué hay falsos maestros y por qué abundan? Es esa tendencia natural del ser humano a querer escuchar lo que le gusta escuchar, a inclinarse hacia los que nos dicen lo que nos agrada escuchar. Y con eso se introducen en los oídos los mitos que desplazan la verdad. Pero el cometido de Timoteo y realmente el cometido de todo pastor es que la iglesia de Dios sea columna y sostén ¿de qué? De la verdad. Lo estamos viendo en esta primera carta de Pablo a Timoteo, es el punto de la carta. Te escribo estas cosas, dice Pablo en el capítulo 3, versículo 14, esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Lo cual pone a todo pastor que verdaderamente quiere honrar a Dios en el compromiso de predicar solo la palabra de Dios. ¿Sabéis? Una de las cosas que me ha llegado a preocupar como pastor en cuanto a nuestra iglesia local estos últimos meses es el hecho de que muchos hermanos me habéis comentado que veis varios cultos, además del nuestro, y no quiero que me entendáis mal. No es que me moleste que veáis más cultos. De hecho, ya sabéis, nosotros mismos os hemos recomendado algunos. Lo que me preocupa es que antes de la pandemia, cuando teníamos 2 cultos los domingos, la asistencia entre esos 2 cultos era muy diferente. Eso es lo que me preocupa. Y otra vez, gracias a Dios por las alternativas que tenemos. Gloria a Dios si los hermanos de nuestra iglesia están viendo 2 o 3 cultos a la semana. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando en la voluntad de Dios volvamos a tener cultos los domingos por la tarde? Me pregunto si en esto hay algo del peligro
de tener comezón de oídos. El caso es que Pablo le insiste a Timoteo en la predicación de la verdad, en la exposición de la palabra de Dios y en la defensa de la verdad ante quienes la están atacando con la enseñanza de doctrinas extrañas. Porque Pablo sabe que la Escritura es la verdad absoluta y sabe que la Escritura es la única verdad que transforma. Y otra vez tenemos el testimonio, el recordatorio de Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 14, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo sabe que la verdad de la palabra de Dios es suficiente. Y además, Pablo sabe que no hay nada como la palabra de Dios. La palabra del ser humano no trae esa salvación ni esa santificación. Y por eso, como estamos viendo en este primer capítulo, el encargo de Pablo a Timoteo es con respecto a defender la verdad. Ya dijimos la semana pasada que la razón por la que Pablo le escribe esta carta a su joven colaborador es la de continuar con el propósito de Dios para su iglesia, ser columna y sostén de la verdad. Y esta carta contiene 5 encargos específicos con respecto a este propósito. El encargo de defender la verdad ante los enemigos de la verdad, ante los que enseñan falsa doctrina, doctrinas diferentes. El encargo de dirigir con la verdad, dirigir a la iglesia en sus reuniones, en sus relaciones, en sus prioridades, dirigirlas con la verdad. El encargo también de declarar la verdad, de continuar proclamando, señalando estas cosas, la sana doctrina. El encargo también de disciplinar con la verdad, que cuando hay que actuar en situaciones de pecado, situaciones de conflicto, hay que hacerlo con la verdad, con la palabra de Dios. Y por último, al final de la carta, Pablo le recuerda a Timoteo que debe descansar en la verdad. Al final del día, ser fiel a la sana doctrina y dejar que la sana doctrina sane a los creyentes y salve a los incrédulos. Y en el primer encargo, Pablo le exhorta a Timoteo a combatir por la verdad, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 18 del capítulo 1, te confío, hijo Timoteo, esta comisión conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿Qué batalla? La de defender la verdad, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, en lo que toca a la sana doctrina. Esto es lo que estamos viendo en este capítulo 1 de 1 Timoteo. La iglesia de Éfeso estaba sufriendo el ataque de los enemigos de la verdad, como ciertamente ocurre en toda época en la iglesia de Dios, en la casa del Dios vivo. Siempre se tratan de infiltrar los enemigos de la verdad. Y en el caso de Éfeso, Pablo incluso ya lo había avisado unos 7 años antes, Hechos 20, 29, de entre vosotros, le dice a los ancianos de Éfeso, de entre vosotros se levantarán aquellos que no perdonarán al rebaño, que son realmente lobos vestidos de ovejas. Y Pablo en ese momento les encomienda ¿a qué? A la palabra de Dios. Eso es lo que protege a la iglesia. La verdad protege del error. Y ahora nos encontramos 7 años después a Pablo escribiendo a Timoteo, dejándole allí en Éfeso con esta responsabilidad de desenmascarar a los falsos maestros,
de proteger a la iglesia, de defender la verdad. Y Pablo describe en estos versículos 3 distintivos de los falsos maestros que nos ayudan a identificarlos y que nos ayudan a detener su influencia. 3 distintivos que les ponen en evidencia y nos ayudan a nosotros a mantenernos firmes en la verdad. Ya vimos los 2 primeros distintivos, los versículos del 3 al 4, los falsos maestros se caracterizan por diluir la verdad con doctrinas diferentes. Y lo que vimos aquí es que estos falsos maestros se caracterizaban por añadir sabiduría humana a la doctrina divina. Realmente buscar los huecos que ellos veían en la palabra de Dios, que no los hay, pero ellos los veían, y ahí es donde empezaban a crear mitos, de ahí es donde saltaban a genealogías humanas para atar cabos. ¿Y qué es lo que hacían? Acababan distrayendo a los verdaderos creyentes de la verdad con especulaciones. El versículo 4 nos dice que esto daba lugar a discusiones, que realmente una mejor traducción sería esas especulaciones, esas conjeturas que hacemos basadas en un poco de información de aquí, otro poco de información de allá. Especulaciones que sin falta de dominio propio y sin humildad las convertimos en verdades en nuestra mente y luego hablamos de ellas con toda autoridad. Y es lo que pasaba con estos que se nos dice luego en el versículo 7, que hablaban de estas cosas haciendo declaraciones categóricas. Ese era el grave peligro. Estaban hablando, estaban enseñando especulaciones que no tienen nada que ver con el plan de Dios de hacer avanzar a la iglesia, el crecimiento espiritual. En estos falsos maestros había una apariencia de piedad en lo que enseñaban. Lo que enseñaban parecía de Dios, pero no lo era. Era contrario a Dios. Y así con preceptos de hombres diluían las doctrinas de Dios. Y vimos que ante esto la clave para el creyente es la nobleza de escudriñar las Escrituras. Esa nobleza que vemos en el ejemplo de los bereanos en Hechos capítulo 17, versículo 11, los de aquella ciudad de Berea, que aún los apóstoles vinieron a ellos y les predicaron el Evangelio, y ellos noblemente, ellos con solicitud escudriñaron la Escritura para ver si lo que les estaban enseñando era la palabra de Dios. Esa es la defensa ante la falsa enseñanza. Mira el texto, no mires al predicador. No digas, como es el que está predicando, ya puede decir lo que sea. No, yo estoy para escuchar la palabra de Dios, para escudriñarla. Y ese es el punto. Y así es como podemos detectar cuando alguien está introduciendo entre los versículos la sabiduría humana. Y eso enciende esa luz roja. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué es necesario? ¿Qué mensaje estás dando cuando añades sabiduría humana a la sabiduría divina? Es como cuando, si te gusta tomar el café con azúcar y no se lo has echado y tomas el primer sorbo y dices, uy, aquí le falta algo. ¿Le falta algo a la palabra de Dios? Esa es la pregunta. No le falta nada. La palabra de Dios es suficiente. Por eso, ante este peligro de los que diluyen la verdad con doctrinas diferentes, hemos de escudriñar las Escrituras. Ahora vimos un segundo distintivo de los falsos maestros en los versículos del 5 al 7. No solo diluyen la verdad, sino que también la desprecian. Desprecian la verdad con pretensiones personales. En realidad, estos falsos maestros ambicionaban un reconocimiento personal. No les importaba lo que a Dios y a todo buen siervo de Dios le importa, que es la bendición espiritual de los demás.
Por lo tanto, ellos al final lo que hacían es montar ese espectáculo que a la gente le hiciera decir, maestro, ahí hay un maestro. Y eso es lo que querían. Algunos desviándose de estas cosas, dice el versículo 6, y estas cosas son la verdadera instrucción, el verdadero propósito de la predicación de la palabra, de la verdad, que es la salvación y la santificación, es ese amor nacido de un corazón puro, un corazón transformado por Dios, una buena conciencia, una conciencia limpiada por Dios, una fe sincera, esa fe que surge de ese corazón transformado por Dios, esa fe en Dios. Pero algunos se desvían de esas cosas, ¿por qué? Porque su propósito es ser maestros. Fíjate, ni siquiera les importa que no entienden lo que dicen. Lo que dicen, lo dicen para llamar la atención. Y qué gran diferencia con la ambición santa de la edificación del pueblo de Dios. Cuando tienes a un predicador fiel a la palabra de Dios, puedes saber que su única prioridad es la bendición del pueblo de Dios. Porque sabe, tiene la convicción de que este es el alimento, de que aquí es donde Dios ha puesto su poder para transformar, para edificar, para guiar, como ya leímos, para corregir, para instruir. Por eso el menú no lo decide el que está sentado ante la palabra de Dios. Por eso el menú es la palabra de Dios. Pero al final estos falsos maestros desviaban de la verdad con discusión. Al final dice, se han apartado hacia una vana palabrería, versículo 6. Esto nos habla de discusiones que no llevan a ningún lugar, pero que es interesante como esto está siendo una corriente muy actual en las iglesias. No vamos a tener sermón, vamos a sentarnos todos alrededor unos de otros y vamos a hablar, vamos a decir, ¿qué es lo que me parece a mí que dice el texto? ¿Qué es lo que te parece a ti? Qué interesante tu punto de vista, mi punto de vista. Vamos a buscar ahí algo que al final es vano, que no va a traer edificación, que no es la palabra de Dios, es el deseo de que se nos tenga en cuenta porque hemos dicho algo. Estos falsos maestros con motivaciones egoístas despreciaban el poder de la verdad. Y aquí, fijaos, solo para que lo veamos, otra vez volvemos a 2 Timoteo 3, porque Pablo aquí habla de estos. 2 Timoteo 3, versículo 1, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Tiempos difíciles por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿No es chocante que lo primero que Pablo dice aquí para describir los tiempos difíciles sea uno de los principios fundamentales de la sociedad en la que vivimos? ¿Acaso alguien hoy en día presenta el amarse a sí mismo como algo malo? Y aquí el apóstol acreditado de Cristo Jesús empieza a describir los tiempos difíciles precisamente por eso, por el amor a uno mismo. Y de ahí es donde surge todo esto que viene después: avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y fíjate, versículo 5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Qué interesante, los falsos maestros con sus vidas niegan que realmente están predicando la verdad, porque el poder de la verdad no ha sido manifestado en ellos. Lo que se sigue manifestando en ellos es el poder del pecado. ¿Qué mensaje de bendición te pueden traer para la mayor lucha que tienes en tu vida, que es contra el pecado y el mal? Si ellos te están demostrando con sus vidas que no han vencido al pecado.
Por eso la clave está, y lo vimos hace poco estudiando el Salmo 1, la clave está en la delicia de meditar en la palabra de Dios, no en seguir el camino de los pecadores, sino en meditar en la verdad. Y esto lo vimos ya, pero nos queda un distintivo más, que es lo que vamos a ver el resto de nuestro tiempo hoy, de los versículos 8 al 11. Pablo presenta un distintivo más de los falsos maestros para desenmascararlos, para que podamos identificarlos y así podamos detener su influencia. Y es esta evidencia: los falsos maestros distorsionan la verdad con interpretaciones ilegítimas. Distorsionan la verdad con interpretaciones ilegítimas de la verdad. Y Pablo dice en el versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, el punto que Pablo va a destacar aquí, frente a la enseñanza de falsos maestros, que no son estos que vienen y te dicen, hoy no vamos a abrir la Biblia, hoy vamos a abrir el periódico, hoy vamos a abrir el libro de mi autor favorito. No es tan evidente la enseñanza de los falsos maestros. Abren la Biblia, pero luego dicen lo que quieren decir y no lo que la Biblia dice. Esto es lo que Pablo va a destacar ahora en estos versículos del 8 al 11. El hecho de que no podemos interpretar las Escrituras como nos parezca. Tengo este libro delante, es la palabra de Dios. Bueno, lo voy a leer ahora, pero como a mí me parezca, según los criterios que yo tenga en cuenta. No, hay una manera legítima de usar la palabra de Dios. Existen normas de interpretación, existen reglas que nos dirigen al acercarnos a ella. Y lo más interesante y lo más importante es entender que estas normas surgen de la naturaleza misma de la Escritura. Estas normas no fueron las normas de algunos sabios que en algún momento se dieron cuenta hay que poner unas normas para leer la Biblia. No. Algunos han hecho eso para hacerle decir a la Biblia lo que ellos querían decir. Realmente eso es lo que ha pasado muchas veces en la historia y sigue pasando. Yo quiero decir algo, entonces voy a interpretar la Biblia para que diga lo que yo quiero decir. Pero las normas surgen de la naturaleza misma de la Escritura. ¿Qué es la Escritura? Fíjate qué ilustración tan sencilla. La Escritura es un libro. Son palabras escritas en un orden. En ese orden y con las funciones que tienen esas palabras allí donde están, producen mensajes, dan mensajes. Y esos mensajes están dados en momentos específicos alrededor de otras enseñanzas, de otra información. Eso es lo que tenemos delante. Y eso mismo nos muestra esas normas. Que yo no puedo interpretar un verbo que está en modo indicativo como si fuera un verbo que está en modo imperativo. Esa es la norma. Si está en indicativo te está indicando algo. Si está en imperativo te está mandando algo. No es lo mismo. No puedes sacar mandamientos de indicativos, no puedes volver los mandamientos como si fueran indicativos o sugerencias. ¿Os dais cuenta? Esas son las normas que surgen de la propia Escritura. Y así es como identificamos a los falsos maestros cuando la interpretan ilegítimamente, que es lo que Pablo está poniendo aquí delante de Timoteo. Fíjate, eso es lo que pasa. No la usan legítimamente. Y debemos entender algo importante precisamente en el contexto de esta carta, porque la carta de Pablo a Timoteo, esta primera carta, apenas contiene doctrina, lo que es en sí enseñanzas de las doctrinas de Dios. Tiene alguna, pero no es como la carta a los romanos, por ejemplo, que es pura doctrina, o la carta a los gálatas. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es que es Timoteo. Es que es el colaborador de Pablo que ha estado con él todas esas veces que escribió esas cartas que son pura doctrina.
Pablo dice, nosotros sabemos, Timoteo. Nosotros sabemos que la ley es buena y nosotros sabemos cómo la debemos interpretar. Sabemos cuál es su propósito. De hecho, era parte de la responsabilidad de Timoteo enseñar cómo enseñar a otros. 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, esto te encargo, que enseñes a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Luego en el mismo capítulo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, que la traza correctamente, que la interpreta legítimamente. Pablo sabía esto. Timoteo sabía esto. Timoteo había sido testigo del buen uso de Pablo de la sana doctrina, cuando le dijo en Romanos 3:19, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. O en Romanos 8:28, hablando de la doctrina de la salvación, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. O incluso con respecto a la vida eterna, Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios 5:1, sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿Por qué Pablo puede hablar con esta convicción? Sabemos porque cuando interpretamos la palabra de Dios correctamente, es la verdad. No tenemos nosotros la verdad está ahí. Una interpretación legítima de la verdad nos revela la verdad. Y entonces sabemos que la ley es buena. El punto de Pablo aquí, la ilustración que va a utilizar es con respecto a la distorsión que los falsos maestros hacían de la ley, posiblemente la ley mosaica, posiblemente apuntando al Pentateuco, posiblemente apuntando sobre todo a los libros de Éxodo y Levítico, donde encontramos toda esta ley explicada, partiendo del decálogo de los 10 mandamientos y luego todas las implicaciones de esos 10 mandamientos. Y Pablo dice, el problema no está en la ley, el problema no está en la ley de Dios, el problema está en el que interpreta. Como bien lo dijo el teólogo estadounidense R.C. Sproul, si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Y es lo que Pablo dice aquí. Nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y aquí es donde Pablo va a apuntar a las interpretaciones ilegítimas de los falsos maestros. Y fijaos, ¿cuáles son las que Pablo identifica aquí en estos pasajes? Primera interpretación ilegítima es aquella que ignora la intención del autor. La primera de las interpretaciones ilegítimas que Pablo describe aquí, identifica aquí, es que estas interpretaciones ilegítimas ignoran la intención del autor. Versículo 9, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que Dios, por medio de su Espíritu, movió a hombres a escribir su palabra en circunstancias específicas. Que Dios trabajó en aquellos hombres que escribieron y les dio la intención. Ellos escribieron acerca de algo específico, ellos tenían una intención al escribir lo que escribieron. No lo puedo ignorar, porque entonces yo estoy poniendo mi intención al acercarme a la palabra de Dios, en vez de respetar la intención que Dios dio a aquel a quien movió por su Espíritu. De hecho, aquí Pablo está apuntando incluso a la intención de Dios específicamente cuando dio su ley. La pregunta es, ¿por qué Dios dio su ley a su pueblo? ¿Cuál fue su intención? Y Pablo dice, no ha sido instituida para el justo. No ha sido establecida para justos.
Y aquí lo que nos ayuda a entenderlo es aquellas palabras del Señor Jesús a los religiosos de su tiempo cuando les dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Recordáis esas palabras de Jesús? Porque la ley no fue dada para justificar. La ley no fue dada por Dios para que los hombres se acercaran a Él. De hecho, el punto aquí en esta palabra, este concepto de justo, es que un justo no necesitaría la ley. ¿Por qué? Si tú por naturaleza haces todo lo que agrada a Dios, no necesitas la ley de Dios para saber lo que le agrada a Dios. Ese sería el justo, realmente justo. Aquí no estamos hablando de un justo que es un hombre que en equilibrio hace más cosas buenas que malas. Por eso la ley, y esto es lo que encontramos en el testimonio de las Escrituras, la ley no fue dada con ese propósito de justificar, sino con el propósito de revelar el pecado. Notad ahora los ejemplos. Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7 Pablo está hablando acerca de esta realidad y en el versículo 7 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Luego, versículo 12, Romanos 7, Pablo dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, pregunta Pablo, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, al contrario, fue el pecado. A fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Este es el punto por el cual Dios dio la ley. Su intención fue no solo mostrarnos que somos pecadores, sino mostrarnos que el pecado es en extremo pecaminoso, las consecuencias del pecado. Pablo lo explicó también a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3 y versículo 19, misma idea. Pablo dice allí, Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, y ahí es una referencia en el contexto a la descendencia de Abraham, es una referencia en el contexto al Mesías. Dice, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Y eso apunta directamente a cuando Dios dio la ley a su pueblo en el monte Sinaí. ¿Para qué fue dada la ley? Y lo leímos antes en Romanos 3:19. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Cuál es el propósito de la ley? Callarnos la boca delante de Dios. Que no podamos decirle delante de Dios, pero mira, yo he hecho esto, he hecho aquello. No, lo has entendido mal. Dios no nos dio su ley para que dijéramos, vale, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, sino para que nos diéramos cuenta que no lo podemos hacer perfectamente como es digno de un Dios santo. Lo cual nos deja sin argumentos. Todo el mundo, fíjate, todo el mundo es hecho responsable ante Dios. Y esto, Pablo lo dice porque apuntaba directamente a aquellos falsos maestros. Aquí tenemos que ver cómo Pablo está diciéndole esto a Timoteo y con el rabillo del ojo está viendo a estos que enseñaban de esa manera, que enseñaban la ley para justificar y justificarse, que añadían doctrinas humanas, como lo vemos en ejemplos como Marcos capítulo 7 y versículos 9 al 13, donde los religiosos añadían sus tradiciones y con eso desacreditaban, anulaban
invalidaban la palabra de Dios. Fijaos lo que Jesús les dice allí. Notad, esto es muy interesante. Jesús les dice, Marcos 7:9, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cómo podían llegar a hacer esto? Interpretación ilegítima. Dejar a un lado la intención del autor, dejar a un lado la intención de Dios para seguir su propia intención de justificarse. ¿Justificarse en qué? Aquí está el ejemplo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, es ofrenda a Dios. El ejemplo es este. Tú te buscas la excusa para no ayudar a tus padres en su necesidad, diciendo, no, es que esto en realidad yo lo tengo ahí para ofrendar a Dios. Y Jesús dice, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Tremendo. Y por eso Jesús dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Esto es exactamente lo que Pablo está denunciando aquí. Esta interpretación ilegítima que no tiene en cuenta el autor. Lo legítimo, hermanos y hermanas, es respetar la intención del autor. El autor divino y todo autor humano que Dios utilizó, su Espíritu Santo movió para escribir lo que escribieron. Por eso nosotros tenemos en cuenta el contexto de la carta. Por eso hemos empezado esta carta estudiando quién era el apóstol Pablo. ¿Por qué dice que es apóstol de Cristo? ¿Y por qué dice que Timoteo es un verdadero hijo en la fe? Y vemos ahí la intención de Pablo y sabemos que no son los intereses de Pablo, sino que es el Espíritu Santo. Segunda Pedro 1, 19, 21 es el Espíritu Santo moviendo a los hombres que no escribieron la verdad de voluntad humana, no escribieron lo que escribieron por propia voluntad, sino que fue el Espíritu de Dios. Ahora Pablo identifica otras interpretaciones ilegítimas aquí. Ahora vamos a encontrarnos con una lista, es una lista terrible que resalta lo terrible que es el pecado. Y en esta lista Pablo nos muestra otras dos interpretaciones ilegítimas. Primero, aquellas que ignoran la infalibilidad de las Escrituras. Son interpretaciones que ignoran la infalibilidad de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, notad que lo interesante de esta lista que Pablo recoge aquí es su conexión con el Decálogo, con los 10 mandamientos. Y este es el punto de Pablo. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no dice una cosa en el Antiguo Testamento y ahora va a decir otra en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios no es algo que dice unas cosas y luego dice otras, y luego según las circunstancias dice otras más. La palabra de Dios no falla. Y aquí que nos encontramos una lista que, dejadme que os diga una cosa, algunos hoy en día describirían esta lista como discurso del odio. Pero estos son los mandamientos de Dios. Notadlo por un momento, porque las primeras cosas que Pablo dice aquí, que son pares de dos palabras, transgresores y rebeldes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, están directamente conectados con los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Esos mandamientos que apuntan a nuestra relación con Dios. No te harás otros dioses, no tendrás otros dioses, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, y santificarás el día de reposo. Y aquí Pablo está describiendo a los que se saltan esos mandamientos, transgresores y rebeldes. Y notad, es interesante también la conexión aquí, estas dos palabras que Pablo está utilizando, y lo utiliza estas 3 veces, apuntan a una actitud interna y una demostración externa de esa actitud interna. Transgresores, rebeldes. Y esta palabra transgresor significa eso, realmente es incumplir, es quebrantar la ley. La evidencia más llamativa, la evidencia extrema es esa rebeldía hacia Dios.
Sí, Dios, tú dices, no tendré otros dioses, pero yo es precisamente lo que voy a hacer, tener otros dioses. Y lo mismo ocurre con el siguiente, los impíos y pecadores. La impiedad es este concepto que es una actitud totalmente contraria a Dios. Es la piedad, es el buscar ser como Dios, imitar a Dios en su actitud. La impiedad es todo lo contrario. ¿Y cuál es la revelación externa? Es pecadores. Dios dice, no te harás ídolos, ídolos es lo que me voy a hacer. Porque totalmente contrario a Dios. Lo vemos con las siguientes dos palabras, irreverentes y profanos. Esto apunta a despreciar con toda arrogancia lo que es santo. Irreverente, este es ese aspecto de no tomar el nombre de Dios en vano, de no santificar el día de reposo, nos está llevando a esa dirección, y este profanos nos apunta a esa demostración externa. La palabra profanos significa literalmente aquel que pisotea lo que es santo. Y ahora tenemos el resto de la lista que interesantemente nos conecta con el resto de los mandamientos. Los otros 6 que ya nos apuntan con respecto a la relación de unos con otros. Ya no es nuestra relación con Dios, es relación con los demás. Y notad aquí otra vez cómo el Señor Jesús mismo en los Evangelios señaló y resumió todo el decálogo, los 10 mandamientos, con estos dos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí está el resumen perfecto. Jesús mismo lo dice. Con estos dos se resumen toda la ley y los profetas. Y ahora fijaos lo siguiente que tenemos para los parricidas y matricidas. ¿Qué puede haber más contrario al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? Que les mates. Que les golpees. Esta es la idea aquí, que les golpees hasta matarles. Es muy fuerte lo que Pablo está diciendo aquí, porque está utilizando esa palabra. Que les mates por medio de golpearles. ¿Verdad? No es un accidente. No es un homicidio involuntario. No es que ibas conduciendo y tus padres iban en el coche. Cuando la ley ha dicho, honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando la ley, de hecho, luego el Señor lo sigue explicando en Éxodo 21:15, dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Y esto es la ley, esta es la intención de la ley, mostrarnos que el pecado es en extremo pecaminoso, que esto es lo que haces porque eres pecador y lo que puedes llegar a hacer. Si no te arrepientes, si no acudes a Cristo para que te salve, para que transforme tu corazón. Sexto mandamiento, ¿verdad? Pablo dice, para los homicidas. Y otra vez, quizás no la mejor traducción sería para los asesinos. Realmente aquí no hay lugar para ese aspecto que tenemos en nuestras leyes de un homicidio involuntario, que no había una intención de matar, que fue como un arrebato momentáneo. No es la palabra aquí. La palabra aquí es la intención de matar. Es el punto otra vez. El pecado es en extremo pecaminoso. Y la lista, a partir de aquí, no decae en su intensidad. Porque luego tenemos, y esta es por cierto la violación del sexto mandamiento, no matarás. Luego tenemos la violación del séptimo mandamiento para los inmorales homosexuales. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cuál es el mandamiento? No cometerás adulterio. ¿Cuál es la expresión de que el pecado es en extremo pecaminoso? Cuando haces las dos cosas que son exactamente contrarias al diseño de Dios. El diseño de Dios es la relación sexual dentro del matrimonio. Por eso está la inmoralidad, que es la relación sexual fuera del matrimonio. ¿Y cuál es el diseño de Dios? La relación entre un hombre y una mujer. ¿Y cuál es la demostración contraria? ¿Cuál es lo que está fuera del diseño de Dios? La relación entre hombres y hombres, la relación entre mujeres y mujeres. De lo cual la Biblia nos habla claramente, no solo en este pasaje. Romanos capítulo 1 es otra de esas listas donde nos muestra lo que ya en el Antiguo Testamento se ha dicho. Y notemos aquí, esta es la infalibilidad de las Escrituras, no fallan. Si Dios lo ha dicho allí,
Dios lo sigue diciendo aquí. Y lo que es pecado allí sigue siendo pecado aquí. La violación del 8º mandamiento es lo que encontramos a continuación, pero otra vez, con un ejemplo en extremo. ¿Cuál es el 8º mandamiento? Es no hurtarás, es no robarás. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo aquí? El secuestro. Porque el secuestro es el robo de personas. Y porque no hay mayor intensidad en este pecado que el robo de personas. Y otra vez, la ley lo sigue diciendo, Éxodo 21:16, el que secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ¿qué dice la ley? Ciertamente morirá. Esa es la intención y esa es la infalibilidad de la palabra de Dios. El 9º mandamiento, dice Pablo, mentirosos los que juran en falso. Y otra vez, uno si no tiene cuidado puede pensar que aquí hay diferentes intensidades. Mentirosos, ¿cómo comparas a los homosexuales con los mentirosos? ¿Cómo comparas a los parricidas con los que juran en falso? Porque no estamos hablando de la ley de los hombres, ni la visión de los hombres. Esto es el Dios Santo quien lo está diciendo. Y dar falso testimonio es violar el 9º mandamiento. Jurar en falso, o el perjuro, sería otra traducción aquí de la palabra, que es ese concepto, esa acción ilegal de decir una cosa y luego oficialmente o pretender legalmente decir lo contrario. ¿Por qué esta lista? ¿Por qué estos pecados mencionados en esta lista? Bueno, la implicación es obvia. Pablo está diciendo, hay un uso legítimo de la ley, muestra el pecado. Y hay un uso ilegítimo de la ley, y son estos que viven en estos pecados. Ese es el punto. Estos pecados caracterizaban a los falsos maestros. Y los mandatos eternos de Dios eran de repente puestos como condiciones o como leyes que dependían de la situación actual. Eran esos mandatos condicionados por modas pasajeras. Es lo que vemos en Mateo capítulo 5, cuando Jesús les dice a aquellos que le estaban escuchando, si vuestra justicia no supera a la de los fariseos, entonces no tenéis nada que hacer. Porque ¿cuál es el punto? Y Jesús les dice continuamente, habéis oído que se dijo, mas yo os digo. ¿Por qué? Os han dicho una interpretación incorrecta de la ley y yo os digo cuál es la interpretación correcta. No es que Jesús viene a dar una nueva ley, porque él mismo dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Para que aquellos que escuchaban se dieran cuenta que el punto del Evangelio, el punto del mensaje de Jesús no era, está bien, si cumplís la ley podéis estar tranquilos, no la podéis cumplir, yo he venido a cumplirla y si creéis en mí, ahí es donde encontráis la llegada al reino, ahí es como podéis ver el reino. No de esta manera que lo intentan vuestros religiosos, justificándose porque hacen esto y cumplen sus propias tradiciones. Y los mandamientos de Dios le dan la vuelta para decir que los cumplen. Por eso, la interpretación legítima de la palabra de Dios es aquella que respeta la infalibilidad de las Escrituras. Otra vez, ella no falla. Si tienes un problema con ella, el problema es tuyo, no de ella. La palabra de Dios no falla. También en esta lista encontramos otra implicación, otra interpretación ilegítima, que es ignorar la inclinación natural del intérprete. Otra vez, si nosotros no tenemos cuidado y dominio propio y no entendemos que estamos ante la palabra de Dios y que no la podemos interpretar como a nosotros nos parece, nuestra inclinación natural va a ser hacerle decir lo que queremos que diga.
Nuestra tendencia natural va a ser impregnar el texto bíblico con razonamientos humanos, que es lo que hacían los falsos maestros. Así es como hoy en día, claros pecados en la palabra de Dios son etiquetados como errores, adicciones, secuelas. Pero como dice Steve Lawson, la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Ese es el punto. No es que sea difícil de entender, lo que cuesta es aceptarla. Lo que cuesta es reconocer que lo que dice es la verdad. Lo que cuesta es dejar que ella quebrante tu voluntad. Y así comprender nuestra limitación, que si somos dejados a nosotros mismos, la vamos a reinterpretar. Y es lo que pasa hoy en día. Ahora, hay algo más que encontramos al final de la lista, ¿verdad? Pablo dice al final del versículo 10, es para todos estos y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. O sea, obviamente Pablo aquí tampoco nos ha dado una lista exhaustiva, una lista completa de todos los pecados. ¿Por qué? Porque la intención de la ley fue esa, es mostrar que el pecado es en extremo pecaminoso y así desvelar nuestra necesidad que tenemos de un Salvador, que la ley nos lleve, nos haga acudir, correr a los pies de Cristo, el que cumplió la ley perfectamente, el único que es el mediador entre Dios y los hombres, como Pablo mismo le va a recordar a Timoteo en esta carta. Hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, el hombre que sí cumplió la ley perfectamente. Pero en esta lista, y al final, al decir Pablo esto, cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, Pablo nos apunta a una cuarta interpretación ilegítima, que es aquella que ignora la integridad de las Escrituras. Es esta expresión sana doctrina que Pablo repite hasta 8 veces en estas 2 cartas que le escribe a Timoteo y también en la carta que le escribe a Tito. Y la sana doctrina no es otra cosa que la doctrina que es sana. Esa es la idea. Ahí la palabra sana es la palabra de la cual tenemos en nuestro idioma español la palabra higiénico o higiénica. Esta es la palabra de Dios. Mira, es una mascarilla 100% eficaz contra la falsa enseñanza. Esa no te la ha vendido nadie, ¿verdad? Una mascarilla 100% eficaz, pero esta sí que lo es. Contra la falsa enseñanza. Por eso la usamos para confrontar, para confrontarnos, para que ella, siendo espejo, nos revele lo que hay de mal en nosotros. Para que ella, siendo martillo, rompa esa voluntad nuestra, esa arrogancia, ese orgullo de querer vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad. Para que ella, que es eficaz, nos transforme de adentro a afuera. Para que ella, que es poderosa, nos convenza del pecado, nos traiga un verdadero arrepentimiento de nuestro pecado ante Cristo. Ella es íntegra, es totalmente confiable, es sana. También, versículo 11, ahora Pablo llega aquí al punto, y esta es la conexión con los siguientes versículos, y esto, hermanos, es precioso. Y solo un momento, unos minutos que nos detengamos aquí, pero fijaos, Pablo dice, la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Por qué dice esto? Porque, hermanos, el evangelio no es un añadido a la ley. El evangelio no empieza en Mateo 1:1 en el Nuevo Testamento. No es la ley por un lado, el evangelio por otro. No es un Dios áspero
y vengador en el Antiguo Testamento y un Dios misericordioso y afable en el Nuevo Testamento. No es el Evangelio el que nos viene a presentar a Dios como un Papá Noel cuando estamos agobiados ante un Dios que es fuego consumidor. No hay diferencia. Es el mismo Dios y es el mismo glorioso Evangelio. Y la interpretación ilegítima es aquella que ignora también al intérprete principal de las Escrituras. La interpretación ilegítima es aquella que ignora al intérprete principal de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos apunta a la persona central de toda la Escritura, a Cristo. Por eso Pablo dice en el versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús. Por eso Pablo ha reconocido que la ley es buena porque le hace ver su pecado y su necesidad de un Salvador. Y ese es el Salvador, no que de repente aparece en la escena en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, sino aquel que fue anunciado ya desde el primer libro de las Escrituras. Aquel que iba a venir para acabar, para destruir a la serpiente antigua. Aquel que por medio de su muerte iba a vencer al que tenía el imperio de la muerte. Y toda la Escritura es interpretada a la luz de este personaje principal. Fijaos precisamente lo que Jesús mismo dijo a sus discípulos en Lucas 24, después de resucitar. Si recordáis, él va caminando con dos de los discípulos que no le reconocen. Y Jesús se acerca a ellos y les pregunta qué es lo que pasa. Ellos les dicen, mira todo lo que ha acontecido. Nosotros esperábamos que él iba a ser el Mesías prometido, pero ahora ha muerto, y de esto hace 3 días. Y entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y ahora versículo 27, y comenzando por Moisés, que es lo mismo que decir, comenzando por Génesis 1:1, y continuando por todos los profetas, que es decir, todo el resto del Antiguo Testamento, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y luego, más adelante, en el versículo 44, cuando ella está con sus discípulos delante de ellos, les dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La manera judía de decir Antiguo Testamento. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el punto. Aquí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11, donde Jesús simplemente dice, veis, la ley y el Evangelio es lo mismo, es esta conexión perfecta. Las buenas noticias que son el Evangelio lo son por las malas noticias. Sin malas noticias no tienes buenas noticias. Sin un reconocimiento de la gravedad del pecado delante de Dios, no tienes la buena noticia del glorioso Evangelio. Tienes un mensajito más para dárselo a quien lo quiera coger. Por eso, reconocer la preeminencia de Cristo en las Escrituras es lo legítimo. Reconocer como todo apunta a Él. Y no estamos diciendo que en todos los versículos del Antiguo Testamento te encuentres a Cristo, pero estamos diciendo que toda la narrativa del Antiguo Testamento señala a Cristo. Apunta a la promesa de Dios en cuanto a Cristo. Y Pablo termina diciendo que este glorioso Evangelio es del Dios bendito. Y aquí hay una última implicación. Aquí
Pablo identifica una interpretación ilegítima más, que es aquella que ignora la integridad del autor de las Escrituras. La integridad de Dios. Porque Pablo aquí a decir el Dios bendito, está hablando del Dios que es digno de gloria por la perfección de sus atributos. El Dios que es digno de confianza por la justicia de sus veredictos. El Dios que es digno de obediencia por la suficiencia de sus preceptos. El Dios que es digno de adoración por la soberanía de sus decretos. Es el Evangelio glorioso del Dios bendito, y Pablo dice que me ha sido encomendado. El mensaje que manifiesta la profunda necesidad del ser humano, que busca hacernos conscientes de nuestra gran necesidad para que corramos a Cristo. Es el Evangelio del Dios bendito, un mensaje digno de toda confianza, porque su autor es absolutamente digno, absolutamente santo, que muestra también su absoluta misericordia para con los transgresores y rebeldes. Es la verdad que ha sido encomendada a la Iglesia. El glorioso Evangelio del Dios bendito. La verdad que hemos de poner en alto. Y sabes, cuando al pecado le llamas pecado, estás poniendo la verdad en alto. Sí, puede que estés ofendiendo, pero no estás tú ofendiendo, sino que está la palabra de Dios ofendiendo al que ha ofendido a Dios. Que es lo absolutamente necesario, porque Dios dio su ley para revelar esa realidad. Así que pones en alto la palabra de Dios cuando le llamas pecado al pecado. De la misma manera que pones la verdad en alto cuando confiesas a Jesús como aquel que no conoció pecado, pero que sufrió las consecuencias de los pecados de los pecadores, para que esos que creen en Él, que se arrepienten de sus pecados, reciben el perdón de los pecados. Y para poner en alto esta verdad, no podemos interpretarla ilegítimamente. No podemos establecer nuestras normas aparte de las que Dios estableció. No podemos pensar ni por un momento que Dios, al tomar su soberana decisión de darse a conocer por medio de su palabra, no tuvo en cuenta la posibilidad de que cada uno la interpretásemos a nuestra manera. Claro que Dios lo tuvo en cuenta. Y al mirar al mundo cristiano en la actualidad, bueno, parece que eso es lo que hemos hecho precisamente, interpretarla cada uno a su manera, pero ¿vamos acaso a culpar a Dios? De ningún modo. De ningún modo. Él en su gracia nos dio, junto con el libro, las normas para interpretar el libro. El problema está en nuestro corazón. El problema está en nuestro orgullo, en nuestro deseo de excusar nuestras acciones. Pero Dios, precisamente a través del poder del Evangelio, es el que ha transformado nuestros corazones. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Él ha cambiado nuestros deseos. Y por eso no nos excusamos, confesamos nuestros pecados y reconocemos humildemente nuestra necesidad de conocer más y más su palabra para alejarnos así de este peligro de distorsionarla. El grave peligro de distorsionar la verdad, hermanos y hermanas, lo evitamos por medio de defender la verdad, por medio de entregarnos a ella con toda confianza. Porque la mejor manera de identificar el error es conocer bien la verdad. Así que, así como Timoteo aceptó el encargo de Pablo, nosotros también aceptamos el reto del Espíritu en las implicaciones de este pasaje. Escudriña las Escrituras.
medita en las Escrituras, confía en las Escrituras. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y reconociendo, Señor, que hay partes de la Escritura que son difíciles de aceptar, no entender, Señor. Realmente es así. Muchas veces mostramos nuestro orgullo, nuestra inclinación de no ser acusados, confrontados. Pero tu verdad es clara. Tú nos la has dado de manera soberana, diciéndonos que salen de tu boca mismo, que tú has guiado a aquellos que la escribieron, que tú aún nos guías por medio de tu Espíritu para que no la interpretemos ilegítimamente, pero ahí está el peligro de falsos maestros que hoy en día, con la apariencia de fe sincera, no predican tu palabra y la distorsionan. Y como tú nos dices en tu palabra, está el peligro ahí de arrastrar a algunos. Oh Señor, no permitas que seamos arrastrados por doctrinas extrañas. No permitas que seamos manipulados por palabras de hombres, sabiduría humana. No permitas, Señor, que seamos confundidos por medio de creencias modernas. Que, Señor, el libro antiguo que no anticuado sea nuestra luz, nuestra guía en todo momento para tu gloria, y que tu iglesia siga sosteniendo en alto la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria